nosotros tenemos que caminar de acuerdo a quiénes somos. Si tú y yo hemos creído en el mensaje del evangelio y hemos declarado que Jesucristo es nuestro Señor, entonces dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros para que nos ayude a proseguir en esta carrera de la fe. Y una vez que eso sucede, somos recibidos como parte de una familia. Y eso es un privilegio. Mira lo que dice Efesios 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Es un privilegio. No sé si tú te has puesto a pensar en esa gran manera de cómo Dios nos ha aceptado, de ser llamados hijos de Dios, ser parte de la familia de Él, y eso no es poca cosa. Terrenalmente hablando, cuando alguien pertenece a una familia de alcurnia, como que se para el cuello, ¿verdad? Yo no pertenezco a cualquier familia, yo pertenezco a familia fulanito de tal, y como que eso lo hace sentirse orgulloso, y está bien. Pero si terrenalmente hablando nosotros podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a cierta familia, ¿cuánto más nosotros debemos de sentirnos orgullosos y gozosos de ser parte de la familia de Dios? Dan un aplauso a Dios. No es cualquier cosa. No sé si tú te pones a pensar de ese privilegio. No es cualquier cosa. Ese privilegio nos hace acreedores tanto a promesas espirituales como a responsabilidades en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos mientras estamos en este mundo. A veces solamente queremos lo primero, ¿verdad? Voy a reclamar esas promesas. Y ciertamente eres acreedor de esas promesas, pero también de una responsabilidad en tu estilo de vida. Efesios 4:1 dice: por tanto les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados. Eso no está en la lista, José, no te paniques. El Señor nos pide realmente que nosotros vivamos como verdaderos hijos de Dios. Efesios 4:17, ahora sí, eso sí está en la lista. El apóstol Pablo, precisamente hablando en esta carta a los Efesios, mira, Pablo tenía una manera muy particular de escribir sus cartas, y los primeros capítulos siempre eran doctrina. Y los otros capítulos eran precisamente consejos para una manera de vivir en nuestra vida cristiana. Y la carta a los Efesios así es, los primeros 3 capítulos es pura doctrina. Y del 4 en adelante es consejos y amonestaciones y exhortaciones con respecto a nuestra manera de vivir. Por tanto, dice, por tanto, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Pero tú y yo hemos conocido la luz por medio de Cristo Jesús, y de esa manera nosotros tenemos que caminar. No podemos vivir de la misma manera ahora que ya conocemos esa luz. Aquellos que aún no han conocido a Jesucristo siguen siendo arrastrados y seducidos por las pasiones de este mundo, pero en nosotros no debe de ser así. Se tiene que marcar una diferencia. Nosotros respondemos a propósitos mucho más altos y eternos. La gente que aún no conoce al Señor y que todavía tiene ese velo que a nosotros no se nos fue quitado por medio del Espíritu Santo, todavía siguen persiguiendo las pasiones de este mundo, las cuestiones terrenales y temporales, pensando que eso les va a llenar sus vacíos y les va a traer satisfacción. Pero tú y yo hemos entendido que no es así, que lo único que realmente nos puede llevar a experimentar una vida en plenitud es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que lo que vivamos en este mundo es efímero y pasajero. Y por eso es que nosotros hemos aprendido a poner nuestros ojos en las cosas del cielo, en las cosas que son eternas.
Las personas que no conocen al Señor siguen viviendo en la insatisfacción continua y completa. Y basada en esa línea con respecto a una demanda en nuestra manera de vivir, vamos a la carta a los Efesios, a un pasaje que se encuentra en Efesios 5. Lo anterior solamente fue un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Y hoy nos vamos a enfocar en el tema de hoy. Efesios 5, versículo 15 en adelante. Aquí el apóstol Pablo hablando a los Efesios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. En otras versiones dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que en los minutos que me quedan, que exploráramos este pasaje a la luz de 3 preguntas que le haremos a este texto, de una manera retórica. Una de ellas es, ¿cuál es el enfoque de una vida controlada en el Espíritu? La segunda pregunta es, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la naturaleza de una vida controlada en el Espíritu? La tercera pregunta es, ¿cuáles son los resultados de una vida controlada por el Espíritu? Pongan mucha atención porque esto más que un sermón es un estudio. Así que no permita que la persona que está a su lado la interrumpa o lo interrumpa, robándole el buen buffet de este día. Comencemos con la primera. ¿Cuál es el enfoque de una vida controlada por el Espíritu? Basado en el pasaje que leímos de Efesios capítulo 5, se nos exhorta a tener cuidado, a no vivir como necios, a ser sabios, a ser prudentes. Entonces nos damos cuenta que el enfoque de una vida controlada por el Espíritu es que éste nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Y pudiera escucharse muy obvio, ¿verdad? Que el que tiene el Espíritu Santo, por obviedad, debe dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Eso es obvio, pastor. Si yo desde el momento en que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y reconocí que eres el Hijo de Dios y que por medio de su sacrificio es que yo he sido redimido, desde ese momento yo soy sellado con el Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios y soy incluido a la familia de Él. Y por obviedad, pastor, entiendo entonces que ahora yo debo de ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces yo diría, bueno, es cierto, ya lo sabes, pues vámonos. Pero la verdad es que hay una continua batalla. Yo quisiera hablar un poco más sobre eso. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo es el único que nos puede conducir y nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios, porque nuestra carne está en contra de la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa está en contra de hacer lo que Dios le agrada. Yo le decía ayer a una persona, de repente estamos caminando y este camino nos lleva a la santidad y este camino nos lleva a vivir una vida en pecado. Muy seguramente nuestra carnalidad nos va a llevar a vivir una vida distanciada de la voluntad de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Por eso es que yo tengo que menguar en mi carne para que el Espíritu Santo me gobierne
y me pueda dirigir a lo que es verdadero y lo que es justo delante de Dios. No es fácil. No es fácil. Pero en la manera en que yo me someta, es el Espíritu Santo trabajando en mí. En esa naturaleza. Y mira, yo teológicamente yo no puedo explicarte cómo es posible que Dios mismo habite en mí. No lo puedo entender, pero así es. Y porque la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Lo creo en fe. Porque yo siendo tan imperfecto, teniendo una naturaleza pecaminosa que muchas veces me hace fallar, ¿cómo es posible que Dios esté habitando en mí? Pues esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que desde el momento en que yo lo acepté y me rendí a Él, Él me ha provisto del mejor regalo que yo pudiera tener, de la salvación y del Espíritu Santo que me conduce por el camino que Él quiere que yo ande. No lo podemos entender. Esto nos deja ver el pasaje que leímos hace un momento, que no todo el que me diga Señor, Señor, el venir aquí a la iglesia no es una evidencia de que el Espíritu Santo nos esté gobernando. A lo mejor es tu esposa la que te levantó a patadas y te trajo aquí a la fuerza. Ay, amén. Yo no lo sé. Pero no es una evidencia realmente el hecho de que estemos aquí, de que es el Espíritu Santo el que nos controla. Nuestras batallas, iglesia, no las peleamos aquí en medio de estas cuatro paredes. Nuestras batallas las peleamos allá afuera, donde están las tentaciones, donde están las luchas, donde están los espejismos. Allá las peleamos. Y allá es donde verdaderamente nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Esto nos deja ver que la vida del Hijo de Dios debe de estar enfocada en hacer todo lo que a Dios le agrada y le complace. Yo no sé si de verdad en tu día a día tú tomas en cuenta el hacer la voluntad de Dios. En tu día a día. Al tomar una decisión económica, al tener una relación con alguien, en la manera en cómo tú educas a tus hijos, en la manera en el del trato de tu esposa, en el corregir a tus hijos, en la relación con ella, en tus palabras, en tu manera de reaccionar. ¿Estás realmente consciente que tu manera de vivir, en lo que tú piensas, lo que tú haces, el cómo reaccionas, realmente estás complaciendo a Dios? Conforme a su voluntad, no conforme a lo que tú pienses. ¿Realmente estás complaciendo a Dios? Supongamos que se pudieran grabar por 30 días nuestras vidas completas. Nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestros impulsos, y que aún nuestros pensamientos pudieran ser grabados y expuestos delante de Dios. Por 30 días nada más. La pregunta es, ¿pudiéramos nosotros presentarnos delante del Señor aprobados? La verdad es que es difícil. Por eso es que necesitamos la presencia del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestro día a día. Nuestro día a día. Pastor, es que eso es imposible. Yo no estoy hablando de perfección, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y mientras tú y yo estemos nosotros en este cuerpo mortal, nuestra inclinación es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Hoy quiero orar, mañana no voy a tener ganas de orar. Hoy quiero servir al Señor, muy seguramente mañana mi carne me va a decir, no sigas sirviendo a Dios. Hoy quiero seguirle con todo mi corazón, mañana muy seguramente me voy a desviar de esa decisión. Porque mi carnalidad es de continuo hacer el mal.
Por eso es que necesito que el Espíritu Santo doblegue mi vida. Necesito que el Espíritu Santo controle mis pasiones desordenadas, mis pensamientos incorrectos, que me apartan de la voluntad de Dios. Lo necesito. Necesito que día a día, crucificar mi carne y decirle a mi carne: porque ya no es más David Palazuelos el que gobierna este cuerpo, ahora es Cristo en mí. Amén. Es importante estar conscientes de cómo tú y yo nos presentaremos delante de Dios. Dice la palabra del Señor que el día que tú y yo nos presentemos delante del Señor en ese juicio. Me gusta usar mucho esa palabra, pero eso va a ser. Todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, serán juzgadas. Todas. Y sinceramente, yo tengo temor de Dios, de que ese día yo no me presente con Él aprobado. Sí, estaba sirviéndole a Él, pero tenías una motivación incorrecta. Sí, estabas en la iglesia todos los días, pero tu corazón no estaba ahí. Sí, pasaste el altar muchas veces, pero eran lágrimas de cocodrilo nada más. No había arrepentimiento genuino en él. Era remordimiento de conciencia solamente. Tu corazón realmente no estaba rendido a mí. Por eso es que lo dice Mateo capítulo 7. Y en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre yo estaba en la iglesia, en tu nombre yo te servía, en tu nombre yo predicaba los domingos, en tu nombre yo hacía esto. Apártense de mí, no los conozco. Por eso es tan importante conocer la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y yo entiendo que yo tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. Tengo que menguar. Y por eso es que tiene que ser una intencionalidad diaria de venir en mi humanidad torcida y perdida y decirle: Señor, ayúdame a seguir caminando en tu voluntad. Ayúdame. Conoces mis debilidades. Conoces las cosas que me están frenando para hacer tu voluntad. Tú las conoces, Señor. Mira, a veces nosotros pensamos que esos pensamientos torcidos que los tenemos muy arraigados y escondidos en el área oscura, Dios no las conoce. Dios conoce todo. Amén. Conoce las motivaciones de tu corazón. Conoce los deseos de tu corazón. Pero hasta que nosotros no se las declaramos a Él y nos rendimos a Él como un libro abierto, es ahí solamente cuando Dios nos puede ayudar. Cuando reconocemos nuestra enfermedad, el médico nos puede dar la medicina correcta para poder ayudarnos. Yo deseo presentarme delante de Dios con esa conciencia de que el Señor me está ayudando día a día. Y eso obviamente va a demandar despojarme todos los días de mi yo. Uno de los aspectos que distinguen a todo cristiano de alguien que no lo es que debe de tener un profundo deseo y una intención de vivir en la voluntad de Dios continuamente. Continuamente. Tú no te puedes estar midiendo a la par de los demás, porque inclusive muchos que se dicen ser cristianos a veces están reflejando otra cosa. Es que yo quiero hacer como fulanito de tal. No. Nuestro punto de mira es el varón perfecto que es Cristo Jesús. La estatura que tú y yo debemos de alcanzar es ese varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Lo vamos a alcanzar? No. ¿Vamos a llegar a esa estatura? No. Muy seguramente no vamos a poder llegar. Pero esa va a ser nuestra intención, nuestra búsqueda, nuestro deseo, nuestra constancia mientras estemos en este mundo.
existe una realidad. Y es que en nuestros pensamientos no hay una intención regular de complacer a nuestro Dios. Por eso es que en este pasaje que leímos de Efesios 5, Pablo comienza con esa exhortación. Así que tengan cuidado en su manera de vivir. Y esa palabra cuidado se interpreta como tengan prudencia en su manera de vivir, sean intencionalmente sabios y maduros en su manera de vivir. ¿Y saben por qué estoy hablando de esa manera? Porque a veces se nos cuesta trabajo escudriñar nuestro interior y medir realmente nuestra espiritualidad saludable delante de Dios. A veces somos tan orgullosos y soberbios que pensamos que no necesitamos que el Señor quite áreas en nuestra vida que nos están estorbando y que se están convirtiendo en un lastre. El salmista David decía: escudriña mi corazón y ve si hay maldad alguna en él y quítala. Si la ves, quítala. Yo creo que esa debe ser nuestra intención cada vez que venimos delante de Dios. Escudriña mi corazón, Señor. Escudriña mi corazón. Porque estoy batallando, estoy luchando, hay una situación que me está frenando. Escudriña mi corazón, Señor, saca lo que me está estorbando. Tienes toda la autoridad en mi vida, Espíritu Santo, haz la obra, haz la obra, haz la obra. Yo quiero amarte con pasión, yo quiero servirte con pasión, yo quiero caminar en esta carrera de la fe de una manera correcta. Escudriña mi corazón y si hay maldad alguna en ella, hay una cosa que me esté estorbando, tú sácala, tienes la autoridad para hacerlo. De lo contrario, nos estamos engañando nosotros mismos. Si el Espíritu Santo no está gobernando nuestra vida. De igual manera, se nos pide que esa prudencia debe ser vista en el aprovechamiento del tiempo. Se aprovechan bien el tiempo, dice el apóstol Pablo también en ese pasaje que leímos, porque los días son malos. Y eso no lo podemos poner en términos humanos, en ser más eficientes y querer hacer más cosas en menos tiempo. El apóstol Pablo no está aplicando el aprovechar el tiempo de esa manera. Porque a veces, sinceramente, en nuestra manera de vivir, terrenalmente hablando, tenemos tan saturada nuestra agenda y decimos que estamos aprovechando bien el tiempo, pero la verdad es que no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Tan saturada está la agenda que lo que menos tenemos tiempo es para tener una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo. No apartamos de una manera intencional en esa agenda un tiempo de esa intimidad que debo de tener con el Señor. Lo que el apóstol Pablo se está refiriendo con respecto a aprovechar bien el tiempo es con respecto a la aplicación de hacer mejores cosas con el tiempo que tenemos. Hacer mejores cosas con el tiempo que tenemos. En otras palabras, que la calidad de lo que hacemos para Dios sea mejor que la cantidad de lo que hacemos. Porque nos podemos volver activistas y no estar haciendo la voluntad de Dios. Déjame decirte algo. Cuando tú permites que el Espíritu Santo te hable y te gobierne, el Espíritu Santo te va a decir a qué tú le debes dedicar más tiempo. Porque hay cosas que están usurpando el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque nosotros nos hemos enseñoreado de nuestra agenda. Yo digo cómo uso el tiempo, cómo lo acomodo, pero no se trata de eso, sino de hacerlo mejor para Dios con el tiempo que tenemos. Si me están cachando, estoy con cara de what. Hebreos 2:1 dice lo siguiente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, nuestra manera de vivir. Y el apóstol Pablo le está diciendo eso a la iglesia de los Efesios. Dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído,
para no apartarnos del camino que Dios nos enseña. La segunda pregunta es: ¿cuál es la esencia de una vida controlada por el Espíritu? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el carácter de una vida controlada por el Espíritu? En el pasaje que leímos se encuentra algo que nos puede parecer un poco extraño. Y es que en el versículo 18 de ese capítulo 5 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo está diciendo: no se emborrachen con vino que los puede llevar al desenfreno. ¿Por qué le está diciendo Pablo a esa una iglesia? No se emborrachen. Por el contexto cultural de esa iglesia. Los efesios tenían como práctica el emborracharse, el tomar vino, el embriagarse para conectarse con sus deidades. Porque supuestamente ellos, cuando ya sus sentidos estaban embotados, era cuando sus deidades se comunicaban con ellos. En ese contexto cultural, por eso Pablo le está diciendo a esa iglesia que se convirtió a Cristo, pero que viene de ese trasfondo, viene de esas prácticas, viene de esa cultura, le está diciendo: para conectarse con nuestro Dios todopoderoso, para conectarse con el Dios que ahora ustedes conocen, no pueden seguirse emborrachando, no pueden seguirse embriagando, no deben de hacerlo de esa manera como ustedes antes lo acostumbraban. Ahora, en lugar de ser llenos de vino para embriagarse, deben de ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que le está diciendo Pablo. Y usando esa analogía y comparación, Pablo lo que les quiere explicar es que el vino puede controlar e influir en una persona. ¿Cuántos de los de aquí han sido teporochos? No levanten la mano, por favor. Su sonrisa los delató. Cuando alguien está sumamente ebrio, decimos: mira, este está botado. Está bajo la influencia ¿de qué? Del alcohol. En otras palabras, el alcohol lo está gobernando. Decimos así, ¿verdad? No tiene sus sentidos completos. En ese momento tú puedes llevarle el testamento y decir: ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque realmente no está cuerda una persona. Por eso el apóstol Pablo está usando esta analogía. De la misma manera, el ser llenos del Espíritu Santo, es ahí cuando el Espíritu Santo controla e influye en nuestras acciones y nuestro comportamiento y la forma de pensar nuestra. Porque somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es ahí cuando mis deseos que me inclinan a hacer el pecado, a seguir anclado en las cosas incorrectas, si yo soy lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo me va a controlar y me va a gobernar, aunque yo no quiera. En mi humanidad me va a gobernar y me va a conducir a lo que es correcto y es la voluntad de Dios. Por eso es que es importante ser llenos del Espíritu Santo. Porque de lo que estamos llenos, eso es lo que nos controla. Una persona llena de ira, la ira lo controla. Comienza a decir estupideces, tonterías, locuras, cosas que no quería decir, pero sin embargo, el estar lleno de ira te embota tus sentidos, te controla. Amén. Una persona llena de envidia también se llena de amargura, porque está llena de envidia de cosas que no la edifican. Por eso que el apóstol Pablo dice: llénense del Espíritu Santo de Dios. Como lo dije en otro tema, yo creo que es importante aclararlo. No confundamos la llenura del Espíritu como una ansiedad desmedida en buscar ciertas manifestaciones.
porque nos podemos convertir solamente en la búsqueda de esas manifestaciones. Mira, aquí se ha ido gente diciendo, es que me voy porque aquí no se siente la presencia de Dios. Y yo los escucho y los acepto, pero bíblicamente eso no es correcto. Porque si yo soy hijo de Dios, la presencia de Dios vive en mí. Amén. Y no está sujeta a un lugar, no está sujeta a una experiencia, no está sujeta a un ambiente. La presencia de Dios mora en mí, mora en mí. El Espíritu Santo mora en mí y me ayuda a vivir en ese fuego que debo de vivir, en esa pasión por Él. Porque no es una garantía de que yo siempre voy a estar rodeado de amor y dulzura. No es una garantía. No es una garantía que yo siempre voy a estar en el lugar que yo quisiera estar. No es una garantía. A veces voy a estar en lugares que no quisiera estar. Pero si el Espíritu de Dios mora en mí, Él me ayuda a tener paz, a tener gozo, a tener una vida en armonía. Porque no dependa de las cosas externas, depende de lo que yo tengo dentro. No sé por qué dije eso. A lo mejor alguien me iba a decirlo, que se iba a ir de aquí por eso. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque como si el experimentar la llenura del Espíritu Santo fuera un líquido que nos vierten. A ver, ¿se te acabó? Checa tu medidor. ¿Se te acabó la llenura del Espíritu? Ven, aquí te vamos a llenar. Como si fuera una estación de gasolinera. No. Llenura en el original en que está escrito, en este pasaje específicamente de Efesios, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Efesios. Llenura, más que cantidad, significa control. Porque lo que nos llena, eso nos controla. De lo que estamos llenos, es lo que vamos a vivir. Cuando una persona realmente se deja llenar por el Espíritu Santo, se va a reflejar. Y a eso se refiere Pablo aquí cuando dice sean llenos del Espíritu Santo para que sean controlados por Él. Es ahí cuando hay dominio propio que nos ayuda a que nuestras reacciones, nuestros impulsos, nuestras emociones estén sujetas delante de Dios. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos, por la naturaleza pecaminosa. Billy Graham dijo esto: la llenura del Espíritu no tiene que ver con cuánto tengo yo del Espíritu, sino cuánto tiene el Espíritu de mí. De mi voluntad, de mis deseos, de mis acciones. ¿Qué tanto yo he estado dispuesto a rendirme a Él? Y todo creyente debe tomar esto como un imperativo. Ser llenos del Espíritu es un mandato que se refleja en una acción de rendición día con día, de buscar que así sea. Que Él sea el que lleve el timón de nuestra vida. En otras palabras, no es algo mágico decir, ay, quiero ser lleno del Espíritu Santo. No. Es dejar que el Espíritu Santo me llene, me controle. Y que yo esté dispuesto a rendirme a Él. Que no sea más mi naturaleza pecaminosa la que me gobierne, sino que sea el Espíritu que ahora mora en mí. ¿Cómo reflejo esa rendición a Él?
es anhelar su presencia en mi vida, es el someter mi carne y dejar que Él me dirija, en el obedecer su palabra. Y en este último es donde muchos fallamos. Yo me rindo, yo estoy reflejando una rendición al Espíritu Santo cuando yo realmente estoy deseando obedecer la palabra de Dios. Se dice que hay cristianos que padecen anorexia bíblica. Y anorexia bíblica, dentro de los términos biológicos o médicos, es la falta de consumo de nutrientes en nuestro cuerpo. La persona deja de consumir alimentos beneficiosos para poder desarrollarse, crecer, fortalecerse, al punto de padecer esa anorexia. Yo creo que ustedes ya saben de eso, ¿verdad? Pero hay una anorexia bíblica. De la misma manera, en la vida cristiana hay creyentes que quieren crecer, quieren desarrollarse, quieren permanecer y dar fruto sin alimentarse de la palabra de Dios. No la estudian, no la meditan, no reflexionan en ella, se encuentran totalmente desnutridos. No hay alimento sólido en su cuerpo. Solamente se han alimentado de pequeños vasitos de leche, cuando ya deberíamos de ser nosotros maduros en nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar y tener nuestros sentidos bien lúcidos, activos, en ver las cosas que nos edifican y las cosas que no nos edifican. Pero precisamente porque no hay alimento sólido en nosotros, ¿cómo podemos nosotros esperar que el Espíritu Santo nos gobierne si no hay una referencia en nosotros? Amén. De la misma manera también se dice que hay bulimia bíblica. Y la bulimia también en términos médicos es aquella persona que consume alimentos, pero luego la vomita. Y eso también nos puede pasar. Consumimos palabra, venimos a la iglesia, la escuchamos, la leemos, la entendemos, pero no la vivimos. Lo vemos como algo valioso, conocemos que es la verdad de Dios, pero decimos, no es para mí. Porque yo tengo mis propios criterios y yo vivo en mis propios criterios. Y mis criterios son los que dirigen mi vida y no es la palabra de Dios. ¿De qué sirve entonces la palabra del Señor? Yo tengo mis propias maneras de vivir, mi propia manera de conducirme para tratar a mi esposa, para hacer negocios, para pagar impuestos, para gastar mi dinero, para dar los diezmos. Yo tengo mi propia ley, mis propios criterios. La Biblia no es el parámetro ni mi estándar de vida. Una persona que vive así no puede pensar que es guiada y controlada por el Espíritu Santo, sino que es controlada por ella misma. Y déjame decirte algo, tú y yo, para que verdaderamente sea el Espíritu Santo el que nos gobierne, necesitamos aceptar el señorío de Dios en nosotros. El señorío de la verdad de la palabra sobre nosotros. Que sea la palabra del Señor que realmente moldee nuestro carácter, que nos corrija, sin quitarle ni ponerle, como está escrito. Y eso nos va a llevar a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Como último punto, ya rápido, esto ya es rápido, no se me desesperen. La tercera pregunta que le vamos a hacer a este pasaje, a este texto. ¿Cuáles son los resultados de una vida controlada por el Espíritu? Una vida controlada por el Espíritu siempre se verá reflejada por sus frutos. Dice el versículo 19, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Versículo 19 que leímos, el capítulo 5 de los Efesios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo. Dice el versículo 20 de esa manera. Una vida gobernada por el Espíritu va a manifestar una vida en armonía.
Y aquí vemos dos componentes. Por un lado, el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza y el gozo del Señor no depende de las cosas que voy a pasar en este mundo. El gozo del Señor viene directamente del fruto del Espíritu Santo que mora en mí. Señor, y en aquel día, ¿cómo vamos a reconocer a tus discípulos? Porque todos son de Sinaloa, porque todos hablan bonito, porque todos se visten bien, porque todos traen una Biblia, porque todos conocen la Biblia. No. El Señor dijo, por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos van a saber quiénes son mis discípulos. Porque un árbol malo no puede dar buenos frutos, por más que se esfuerce. Solamente el árbol bueno puede dar buenos frutos. Y ese árbol es bueno porque está pegada a la vid que es Jesucristo. Y se ha mantenido unida a Él. ¿Han venido huracanes? Claro que han venido huracanes. Queriéndola desprender de esa vid, claro que han venido ciclones, claro que han venido vientos impetuosos, pero se ha mantenido unido a la vid. Señor, no quiero separarme de ti, porque separado de ti nada puedo hacer. Nada puedo hacer. ¿Sabes qué? Es ahí cuando el Señor obra en misericordia y en gracia a favor nuestro. Cuando ve nuestro esfuerzo, cuando ve realmente nuestra constancia, nuestro deseo de querer hacer la voluntad, por muy difícil que a veces sea. Y es ahí cuando vemos fruto. Comenzamos a crecer, comenzamos a madurar, comenzamos a tener el entendimiento de cómo enfrentar las aflicciones, las luchas que sin duda vendrán. Porque es Dios dándonos de su sabiduría, de su entendimiento y anclándonos a su verdad. Solamente así vamos a poder permanecer. Y necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Ese es el fruto. Esa es una evidencia que el Espíritu Santo nos controla y mora en nosotros. Cuando yo estaba en San Diego, una persona llegó y me dijo, pastor, me pongo a sus órdenes. Haga de mí lo que usted necesite a favor de esta congregación. Yo me le quedé viendo a esa persona y me dijo, yo tengo el don de profecía, tengo el don de ciencia, tengo el don de sanidad, pero yo no veía un fruto en ella. Templanza, mansedumbre. ¿Cómo nos falta aprender de Dios? Aprender de mí, dijo el Señor. ¿Cómo nos falta aprender de Dios? La Biblia no dice en ningún momento que son por los dones, son por los frutos. Son por los frutos. Tendrás un buen don, tendrás un buen ministerio, pero si no estás pegado a la vid, no puedes dar fruto. Necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.